pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino el que es judío el que es interior y la circuncisión del corazón en espíritu, no en letra. ¿Ustedes se acuerdan que vimos ese paso? No en letra, que esa palabra significa no en letra, no en la instrucción, no tanto no en la escritura, sino en la enseñanza, ¿sí? La enseñanza que se venía trayendo. Acordémonos que para la época de Yeshua existían los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes dentro de un grupo que está dividido, ¿cierto?, representando al judaísmo. Pablo, Shaul, era vamos a buscarlo por favor. Pablo era de qué escuela? No, Hechos 22:3. ¿Qué dice Hechos 22:3? Hechos 22:3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Eso, despacio, vale. Yo de cierto soy judío, soy un judío. Aquí hay conceptos que toca ir aprendiendo a separar y que la gente normalmente no lo hace, porque ven el todo. Yo viendo unos diferentes videos esta semana, viendo el tema, que las diferentes escuelas mesiánicas, de los grupos mesiánicos, tratan, por X o Y motivo, acercarse al judaísmo, ¿cierto? Tratan de copiar todo el judaísmo, por algo se llaman judíos mesiánicos. Y yo no critico eso, ni más faltaba, ¿cierto? Pero hay que observar algo, que si realmente acaba Baruj me llamó a mí para convertirme en judío. Entonces la gente cuando uno expone estos temas llega y le dicen, usted es judío, ¿cierto? No, yo no soy judío. La gente piensa que uno usa obligatoriamente equipot, que viste blanco con negro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gente considera que todo lo que uno sea chaval es judaísmo. Así como al contrario, ¿cierto? De una forma hacia el otro costado, no nos podemos ir sin desvincularnos de dogmas que son exclusivamente cristianos. Porque el cristianismo, al igual que el judaísmo, tiene su tradición, ¿cierto? El solo hecho de nosotros tomar la Santa Cena con una copita y con una galletita, eso ya es una tradición. Tanto que si usted sirviera en un domingo con otra copa, una copa de champán, y que no sirviera una copa de champán, sino una galleta soda, la gente no se lo comería. ¿Por qué? Porque está bajo una tradición. Y si yo le dijera, mire, no vamos a reunirnos los domingos, sino que nos vamos a reunir, ¿cuándo? El martes, vamos a dejar desde ahora reunirnos los domingos. Y decir, no, porque nosotros siempre nos hemos reunido, ¿cuándo? Los domingos. Entonces, tanto el cristianismo como el judaísmo tiene una parte que es tradicional, ¿sí? Entonces, nosotros, y fue lo primero que cuando Dios tal vez me enseñó cuando empecé este grupo, cuando empezamos este grupo, es estar lo más centrado posible, ni seguir por el judaísmo, ni seguir por el cristianismo, sino seguir lo que es la esencia del judaísmo y lo que es la esencia del cristianismo, que es que la fe hebrea, ¿sí? Lo que corresponde a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso ellos, cuando usted escucha un video del judaísmo ortodoxo, dice Abraham el judío. Cuando usted escucha, por ejemplo, un video que dice, no, cuando el pueblo judío salió de Misraim, el pueblo, no, todos los que salieron, dime. No eran judíos No, todavía. no todos eran judíos, porque ahí salieron todas las tribus, la que usted quiera, Benjamín, Simeón, todos salieron, eso dice el libro de Crónicas. El libro de Shemot también dice quiénes fueron los que entraron y quiénes salieron, que no solamente entraron judíos, entraron todos los de las tribus. Entonces a uno le dicen, no, usted es un judío mesiánico. No, porque yo puedo ser Simeón mesiánico o Benjaminita mesiánico, puedo ser Efraínita mesiánico, cualquiera de esos, porque la emuná, la fe hebrea, no es exclusiva de qué cosa, del judaísmo. Entonces los grupos judíos mesiánicos se aceleraron tanto o se emocionaron tanto que nosotros dijimos, no, nosotros tenemos que prácticamente traer el sistema aquí, pero con nosotros creyendo en Yeshua HaMashiach, así ellos no crean. Entonces empezaron a traer normas, leyes, estatutos que ellos tenían y las pasaron para este lado, lo cual algunas son, ¿cierto? Como
Shaul decía, algunas son muy notorias, pero que no sirven para los apetitos de la carne, dice Shaul. Dice entonces, ¿qué dice lo de Shaul? Shemot 22:3, Claudia. ¿Shemot? No, Perdón, Hechos. Hechos, perdón. Hechos 22:3. Sí, Soy un hombre judío, sí, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ahí es donde vamos a hacer la diferencia. Shaul, ¿dónde va nacido? Saulo de Tarso, ¿dónde va nacido? En Tarso. Turquía. Tarso es ¿qué? Turquía, Ujú. ¿cierto? Entonces, Saulo nació en Turquía. Pero él dice, yo soy ¿qué? Judío. Pero él no era judío. Porque él dice, te escuchamos Claudia, él dice, Dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, sí, instruido a los pies de Gamaliel en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso del Eterno como lo son ustedes hoy. Yo perseguí este camino hasta la muerte, tomando presos y entregando en las cárceles a hombres y también a mujeres. dame un momentico. Dice así. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, ¿cierto? A los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Busquen cualquier Wikipedia donde quieran. Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Elohim, como hoy lo sois todos vosotros. Dice, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley. Conforme de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy vos lo sois todos vosotros. Bueno, entonces, ¿quién era Gamaliel? Dice Gamaliel, fue un fariseo reconocido, doctor de la ley, prominente miembro del Sanedrín en la primera mitad del siglo I. Despacio. ¿Quién era Gamaliel para que ellos se meten? Dice, fue un fariseo reconocido, doctor de la ley y prominente miembro del Sanedrín en la primera mitad del primer siglo. O sea, que él era ¿qué? Fariseo. Hay que entender eso. Que Shaul era ¿qué? Fariseo. ¿Nacido en dónde? En Turquía. ¿Pero cómo? Judío. ¿Judío por qué? Por religión, no por nacionalidad. Es decir, por nacionalidad pertenecía a la casa de Judá, porque él era de la tribu de ¿qué? De Benjamín. ¿Por qué? Por nacionalidad. Sí, o sea, por nacionalidad, por la casa, porque es que también se cae un error ahí. Decir, no es que por nacionalidad era judío, nosotros tenemos una sola nacionalidad. ¿Cuál? Israelita. Nosotros somos israelitas, esa es nuestra nacionalidad. Él por casa pertenecía ¿a quién? A Judá. Porque había nacido en la tribu de ¿qué? De Benjamín. ¿Dónde está eso? ¿Dónde nos lo corrobora? Ese no lo Lo pasé. digo. Benjamínita. De la tribu de Benjamín. Filipenses 3:5. Lee por favor Claudia el 3:4. Filipenses 3:4. Filipenses. 3:4. Sí, dice así. Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, Sí. del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Sí, es que él hace toda la explicación. Léelo en cámara lenta, por favor. Ok, desde el 4 nuevamente. Bueno. Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. O sea, está diciendo que el circunciso 8º día era exclusivamente para los judíos, No, para Israel. para Israel. Dice, de la esperma, del linaje. De la tribu de Benjamín. Eso es clave. Pablo era ¿qué?
de la tribu de Benjamín, nacido en Turquía. Miren todo el rollo, ¿sí o no? Eso porque Pablo en sí no era judío. Pablo era benjaminita, nacido en Turquía. Nacido en Turquía, de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Pero judío, educado a los pies por casa y educado a los pies de ¿quién? De Gamaliel. Y por ser de Gamaliel, su escuela era ¿cuál? Farisea. Farisea, no era saducea. O sea, Por- era de la casa de Judá, benjaminita, porque Benjamín pertenece a la tribu de Judá. La Correcto, casa de Judá. correcto. Sí, sí, vamos entendiendo, La sí. casa. Sí, vamos entendiendo tanto el rollito que pareciese sencillo, pero no es sencillo. ¿Por qué? Porque me va a sacar a mí. Voy a entender por qué yo necesariamente no soy como se llaman los grupos judío mesiánicos, que no tengo nada contra ellos. ¿Sí? Ni más faltaba. Bendito sea el Eterno que se abre la Torah allá, gracias al Creador. ¿Sí? Pero yo me rehúso a que nosotros nos llamemos judíos mesiánicos, porque enseguida me toca ponerme quitín, ¿cierto? Vestirme de blanco y negro para que me crean, ponerme severos peyot para que la gente me crea más, ¿sí? La gente no le cree a uno que profesa la fe hebrea, porque como no han vestido de blanco y negro, con peyot, ¿sí? ¿No? Con hilito rojo y cosas por eso, entonces dicen, pues ese taxista que va a ser hebreo, que va a ser israelita, no lo cree ni él mismo. Yo les entiendo, porque a veces la gente es por, ¿cierto? Por lo que ve. Correcto. Exclusivo, Shaul especifica todo. Tribu de Benjamín, ¿cierto? Educado a los pies de Gamaliel, de la escuela farisea. Farisea. ¿Cierto? Bueno, entonces, íbamos en este punto, la semana pasada, en Hechos, que estábamos encontrando un dato interesante. Dice que si vale mucho ser judío. Entonces, cuando yo hago eso, la gente dice no, entonces usted está en contra de los judíos. ¿Es hebreo? No. No. Romanos 3. 3. Ah, ya. Romanos 3. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Miren como dice el 2. ¿Tiene alguna ventaja? Mucho. Mucho. Es decir, no podemos descartarlos. Yo nunca hablo en contra del judaísmo ortodoxo, porque Akadosh Baruj Hu, para que la casa de Israel, nosotros podamos hoy entender lo que medianamente entendemos, es porque Akadosh Baruj Hu endureció ¿a quién? A los judíos. Los endureció. Dice en parte. ¿Cierto? ¿O no? Sí, señor. O sea, yo aprendí de la Torah gracias al endurecimiento de ellos. Si no los endurece estaría frito, porque Dios no hubiera permitido que la casa de Israel entrara, sino que la casa... ¿En qué referencia bíblica está? Ya, Romanos, sí. Y dice que algunas de sus ramas fueron desgajadas. Y que yo fui metido entre ellas, no en lugar de ellas, entre ellas. Dice, y vosotros siendo olives silvestres, fuiste injertado en el olivo que es ¿qué? Natural. ¿Y por qué injertado? ¿Por qué injertado? Porque dice injertado entre comillas porque la Torah nos prohíbe injertar dos alimentos diferentes. Es decir, que yo tenía que tener la misma esencia para poder ser injertado y no poder producir una infracción contra la Torah. ¿Ya encontré? Continúa mientras que se reencuentra. Dice Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y cuando dice, hay otro texto que nos puede ayudar un poquito más. Dice que, hermanos, yo desearía ser anatema por la salvación. Anatema. De los míos. Romanos Sí. 9. Eso está en Romanos 9:1. Romanos 9:3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Yeshua, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Sí, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de israelitas son israelitas.
ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino que en Isaac se la llama descendencia. Esto es no solo los hijos De la carne. sí de Dios, sino que los hijos según la promesa son contados como descendientes. Hay otro texto que nos puede ayudar un poquito más. Dice, no, Dice Romanos 11:25, dice dice que el conocimiento de Israel, ¿será que está mal transliteralizado? No, porque todo, o sea, está bien, porque en el sentido está diciendo que las dos casas están endurecidas en parte, porque la casa de Israel está endurecida para no ver la Torá, y la casa de Judá está endurecida para no ver a Yeshua. Entonces, por eso, digamos que está bien ahí que diga Israel en parte, Israel. No tanto a la casa, sino netamente Israel, La hablando de la nación. nación, de las dos casas. al 28, lean el 28, ¿En cuál 28? en ese 11:28. Dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de ustedes. Ah, es fácil. Otra vez. Sí. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de ustedes. ¿De quién habla? ¿Quiénes son enemigos? En las dos casas, pues entonces leamos desde el 25. Exacto. Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. Es interesante, porque dice, no, ahí dice quitará de Jacob la impiedad, no dice que la va a quitar de la casa de Israel o la casa de Judá, de Jacob, y Jacob es el estado más bajo de nosotros. Lo que pasa es que hay que leerlo para leer bien que está hablando de los judíos, está hablando desde el versículo, ya te digo cuál, pero Desde el 11. pensaba que era de Israel de ninguna manera. Incluso más atrás, casi. Pues desde el 1. ¿Ha desechado Dios de Israel? De ninguna manera. Incluso más atrás. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento del Ahí es suficiente. Bueno, aquí está haciendo el todo de Israel, pero cuando dice Israel está hablando de las dos casas, que no está diciendo la casa de Israel, y aquí no está diciendo que haya sido endurecida la casa de Israel, sino que Israel, toda en su totalidad, ha sido endurecida, tanto la casa de Israel como la casa de Judá. Por eso dice, en parte han sido endurecidos para que entre, ¿qué cosa? La plenitud de los gentiles. Acordemos que nosotros creemos, a veces pensamos que todos los judíos, en la época de Yeshua, esos eran todos los judíos. No. La casa de Judá también se ha asimilado por allá en otras naciones. Por allá al lado de Siria, por el norte de África, por allá se han ido judíos, ¿cierto? Por allá estaban metidos también. Y ellos están al igual que nosotros en este momento asimilados, que ese es el endurecimiento. Cuando nosotros decimos endurecimiento es porque nosotros estamos asimilados. Asimilados quiere decir que estamos metidos en otra cultura. Y dice que nosotros fuimos votados allá precisamente por nuestra desobediencia. Dice que fueron endurecidos en parte para que fueran y penetraran la plenitud de los gentiles. Ahora, desearía yo ser anatema, ahora sí veamos el texto. 9. ¿Cómo? ¿Cuál? 9:3. ¿Qué dice? Un momento. Romanos 9:3 Sí, señor. dice: verdad digo, Mashiach, no miento, y si mi conciencia me da testimonio por la presencia, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, ¿cierto? Según la carne, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Mashiach, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos son descendientes de Israel. Ahí en Romanos 9 sabemos que va a empezar a hablar de la elección, ¿cierto?
de los vasos de honra, los vasos de destrucción, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, ¿cierto? ¿Quién acaso hay injusticia en Dios? ¿No? ¿Quién aconsejó la mente del Eterno? Nadie. ¿Qué le dirá el barro al alfarero? Nada. Entonces, viene y dice que la casa de Judá, ¿cierto? Que fueron endurecidos, porque ellos fueron endurecidos, para, de entre las tantas, entregar a Mashiach, para entregar a Yeshua, ¿cierto? Fueron endurecidos para que no les alumbrase, como dice por ahí Pablo, la luz del Mashiach. Fueron endurecidos. Entonces, de ahí entendemos que la casa de Judá, tuvo una gran preeminencia dentro del pueblo. ¿Cuál fue la preeminencia que tuvo? Esa fue la que vimos. Romanos capítulo 3. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho, mucho. ¿En qué? En todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada, ¿cierto? La palabra de Dios. Y creo que en otras traducciones vimos que ha sido confiada, ¿qué cosa? La interpretación y el mensaje. ¿Cierto? Que ha sido interpretada el mensaje. Una cosa es la lectura, una cosa son los rollos, y otra cosa, ¿qué cosa es? El mensaje. El mensaje es diferente a lo que está escrito. La palabra de Dios. Que aquí lo llaman palabra de Dios. Realmente la traducción debería ser el mensaje de Dios. Es que una cosa es cuando yo leo y saco un mensaje de ahí. Y un mensaje que tiene que ver con las escrituras. ¿Sí? El mensaje que nos dieron a nosotros por muchos años fue un mensaje que usted leía la Biblia, pero que estaba apartado de las escrituras. Realmente se basaba, ¿por qué? Por el tipo de filosofía que yo manejaba o el tipo de necesidad que tenía el público. Entonces, como la gente necesita escuchar de plata y necesita escuchar de sanidad, pues todo el mensaje se basa en ¿qué? En eso, porque además eso llena los templos. El templo no lo llena, el templo no va, la gente no va a ver quién es el creador, qué demanda el creador, sino qué me da el creador. ¿Cierto? Entonces uno se pone como predicador, como una alacena. Esto es lo que hay. ¿Sí? Esto es lo que ofrece el creador. Allá ustedes si lo compran o no lo compran. Ese es nuestro mensaje cada domingo. Aquí no. Aquí venimos sobre todo a entender el pensamiento del creador, sobre todo el pensamiento, entre comillas, el pensamiento del creador acerca de nosotros y de nosotros acerca de él. Lo cual no es fácil. No es sencillo. Porque aquí yo aprendo es la demanda del creador. El creador, ¿qué piensa acerca de mí? ¿Qué demanda acerca de mí? ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza en esto, uno hasta guarda silencio. Por eso ustedes sienten que cuando ven al grupo se les corta la oración. ¿Por qué? Porque usted empieza a entender que es hora de buscar lo que el creador quiere y no lo que yo quiero. Es el momento de escuchar a papá. ¿Sí? Es el momento de escucharlo a él. Se acabó el tiempito de nosotros hablarle a él como una cotorra. Y decirle un poco de basura y barbaridades, que era lo que decíamos. Porque nosotros decíamos conforme a lo que nos enseñaron, como un niño. Ahora no, ahora meditamos y pensamos lo que hablamos. Lo que dice el Salmo, dice, adoraremos, cantaremos con inteligencia. Llama a la inteligencia, ¿qué? Amiga. A la sabiduría, átala a tu cuello. Y entonces uno desarrollará el temor a Hashem. ¿No? El temor del Eterno. El temor del Eterno. Y esa hay una charla aquí que se llama el temor del Eterno, no el temor al Eterno, sino el temor del Eterno. A mí me colocaron temor del Eterno. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa charla? Sí. Me dieron temor del Eterno. A mí me la dio el Creador. Yo tengo que, ¿qué? Desarrollarlo. El principio de la sabiduría. Un temor de Dios. No dice que el temor a Dios, sino el temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Es decir, para yo poder tener temor a Dios, tengo que tener ¿qué? Sabiduría. Y si no tengo sabiduría, o sea, si no he pasado por el conocimiento, entendimiento, sabiduría, yo no puedo pasar ese lapso de sabiduría. Bueno, en fin. Entonces la casa de Judá, pues fue prominente porque a ella le fue encargada, ¿qué cosa? El mensaje. A la casa de Israel, no. Vosotros adoráis, ¿qué cosa? Lo que no sabéis. ¿Se le dijo a quién? A la mujer de la casa de Israel, a la samaritana. Vosotros adoráis lo que no sabéis.
De por sí ya han cambiado hasta qué, hasta el monte, El lugar. dentro de las tandas. La casa de Israel estaba más ida que la casa de Judá. La casa de Judá empieza y conserva, ¿cierto? La enseñanza, pero se va lentamente desviando. ¿Y se desvía en dónde? ¿Se acuerda un mensaje que dice la pluma mentirosa de los fariseos? De los escribas. De los escribas. No, vamos para allá. Memorícela. La pluma mentirosa de los escribas. La pluma mentirosa de los escribas. Dejémosla ahí, aquí, en la nubecita, y después la tomamos. Vamos entonces, 3, Romanos 3. Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea dije, Dios verá. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero por si me mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? No. Entonces, entre el Pasuk 3 y el Pasuk 8 nos está diciendo precisamente lo que estamos hablando ahorita, en este instante, centrado en lo que es la casa de Judá. ¿Sí? ¿Qué son ellos? ¿Sí? En este momento, ¿qué son ellos? Empieza a decirle qué van a hacer ustedes, o quiénes empiezan a hacer a ustedes desde este momento. Por eso, nosotros lejanos de que nosotros hagamos una conversión al judaísmo. Sí, porque un Brit Milá y una Tevil a mí no me dice que sea judío. O sea, cualquiera puede tener una circuncisión y cualquiera puede tener precisamente hacer una Tevila. Y no decir que es un converso. Así, yo sé que se cumple el mandamiento, lo que nos has dicho, lo cumplimos, pero eso no indica que lo sea. De por sí muchos de estos eran, ¿qué cosa? Incrédulos. Dice que muchos de estos que son incrédulos, entonces la palabra de Dios falló. Dijo no. ¿Sea Dios veraz? Sí, porque ellos estarían diciendo, no señor, el pueblo judío todo tiene que ser ¿qué? Salvo y escogido. Y él les dijo no, porque muchos de ustedes son ¿qué? Incrédulos. ¿Sí me sabían entender? Quiero alejar la posición. Ahora, usted puede ser fácilmente aquí, usted puede ser judío, de la tribu judía, no lo sé. Créame, es más, yo creo en mi concepto, lo que llevo de años estudiando, que yo soy de la casa de Judá. Yo Nelson Ruiz. Yo creo que soy levita, por ejemplo. No es que levite, no. Creo ser levita. Creo, ¿sí me entienden? Por todos los estudios que he hecho, por mi tendencia, por mi personalidad, por el mes en que nací, por toda la secuencia. Digo, yo vengo a ser hermano, la verdad, como levita. Me hubiera gustado ser de Benjamín, no sé por qué. Pero según mi género es levita. ¿Se acuerdan de uno de los primeros estudios que hicimos? ¿Cuál sería su tendencia, su forma de ser? ¿Tú qué sacaste a mí? También levita. ¿Levita? Sí. Bueno, eso es un estudio que hicimos aquí y escogimos colores, banderas, mi tendencia personal, la de hacer el negocio, otros que no, otros que se dedican como a viajar, otros que, eso es parte de nuestra genética, eso está en los genes. ¿Sí? Entonces, dice que muchos de ellos, a pesar de que son judíos, entonces los cataloga judíos, ¿son qué? Incrédulos. Incrédulos. Entonces, ¿en qué basaban muchos de ellos en su fe? Que eran hijos de Abraham. Y ya. Lo que practicaban en cuanto a la tradición. Y su tradición. Mi mamá, yo soy de mamá judía. Listo, esa es mi carta de presentación. ¿Y eso bastaba? Eso no bastaba. Si ustedes miran Romanos, la hoja anterior dice, ¿tú qué enseñas a no robar? ¿Robas? ¿Sí es? Porque basaban su emuná era eso. Ahora, de esto sale, precisamente, esta era la parte como final, pero cuando iba bajando las escaleras dije, 8 días dije, voy a cambiar, se va a poner de últimas. Y es, ¿qué es la tradición?
No que es la traición, no, sino que es la tradición. Que suene claro, tradición. Sí. Vamos a leer Shemot 18. Shemot 18:20. Yo quiero que abras una Torah ahí. Por favor, ahí. Éxodo 18:20. Enséñales las leyes y las instrucciones, y muéstrales el camino a seguir y lo que han de hacer. Vamos a leerlo un poquito más duro y despacio. Okay. Lee el 19 si quieres. Ahora pues, escúchame, yo te aconsejaré, y Hashem estará contigo. Sé tú el portavoz del pueblo delante de Hashem y lleva los asuntos a Hashem. Enséñales las leyes y las instrucciones, y muéstrales el camino a seguir y lo que han de hacer. Vamos a leerlo en otra Torah porque este es trascendental. Esta es nuestra apertura. Porque muchos me dicen que yo soy antitradicionalista, ¿sí? Pero como no he visto de blanco y negro, tengo mi equipo y tengo un talí que puedo cubrir casi todo el local con ese talí. Y aprendí la forma racional de una escuela racional judaica para ponerlo. Creo que ya se me olvidó. Dice 19. Léelo, no. Ahora escucha mi voz. Escuchen bien, ojo bien al pie. Ahora escucha mi voz. Sí. Te voy a aconsejar. Y Elohim estará contigo. Estate tú para el pueblo frente a Elohim. Habrás de traer tú las cosas ante Elohim. Tú habrás de advertir a ellos acerca de las leyes y enseñanzas, y les harás conocer la senda por la cual deberán encaminarse y la acción que deberán cumplir. Despacio porque hay cualquier cantidad de verbos en este punto. ¿Qué versión tú tienes a la mano, Jessica? ¿Y tú, Juan? ¿Qué versión tienes? ¿Cuál, mijo? Reina Valera. ¿La Reina Valera? Cualquier traducción. Sí, vale. Léelo la Reina Valera, Juan. Desde el 19. Sí, señor. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú a los asuntos de Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Muéstrales, dice, mira los verbos, enséñales. Enseña, muéstrales. Sí. Y hacer, no sé. ¿Hacer? Escoger y hacer. Escoger y hacer. Vale. ¿Qué otra traducción tienes ahí, Jessica? En la traducción actual, pues tengo muchas. Voy a leerles. Listo. Escucha mi consejo y que Dios te ayude. Tú debes presentarte ante Dios en representación del pueblo y pedirle la solución de los problemas. Al pueblo debes enseñarle los mandamientos de Dios y enseñarle también a comportarse y a cumplir sus obligaciones. Vale, el Navín dice, ahora escúchame, te voy a dar un consejo. Elohim estará contigo. Tú representa al pueblo delante de Elohim, trae las disputas delante de él y preséntales las leyes y las enseñanzas. Preséntale las leyes y las enseñanzas. Preséntale las leyes y las enseñanzas. Me perdí. Y dales a conocer la manera en que deben vivir. O sea, ¿qué cosa? La práctica. Y las prácticas que deben seguir. Repito. Y preséntale las leyes y las enseñanzas y dales a conocer la manera en que deben vivir y prácticas que deben seguir. Entonces, hasta aquí vemos que el Eterno le dice a Moshe, ¿qué cosa? Preséntale las leyes, pero además, ¿qué cosa? Lo que ellas enseñan, El cómo. lo que ellas enseñan y el qué, el cómo practicarlas. El cómo practicarlas, ¿cierto? Listo. Ahora, no se les olvide, se nos arma un problema, ¿cierto? Se nos arma un problema. ¿Por qué? Porque la forma de la práctica se la dieron a Moshe. Entonces, el color azul, el tejelet, es azul moradito, azul blancuzco, azul verdoso, azul amarilloso, azul, hasta el momento azul.
¿sí? Los nudos y todas esas cosas. Si son blancos, blancos, si son azules, azules, etc. Moshe estaba en la obligación de decirle a las personas, no solamente mostrarles la ley, sino enseñarles y mostrarles cómo, ¿qué cosa? Practicarlas. Y eso es un problema de marca supra mayor, porque ahí fue donde todos nos perdimos. O sea, y creo profundamente que cuando Akadosh Baruj Hu nos pierde a todos es porque Él mismo va a hacer ¿qué cosa? La restauración. No se la deja encomendada al hombre. Porque si se la deja encomendada a un hombre, ¿qué ocurre? La manipula. ¿Qué más puede hacer? Ganancia, la daña, ¿cierto? Entonces, cuando vemos eso, que Moshe no solamente recibió las leyes, sino que también recibió ¿qué cosa? Las enseñanzas. Y también recibió ¿qué cosa? Una cosa es lo que es la ley, lo que está escrito, ¿sí o no? No matarás. La enseñanza es lo que me enseña el mandamiento, y otra cosa es ¿qué cosa? La práctica. Por eso habla de las tres cosas. Nosotros tenemos a grandes rasgos ¿qué cosa? El escrito. Tenemos la interpretación, la que Akadosh Baruj Hu medianamente nos ha dado de la Torah. Porque la interpretación que tenemos ahora es muy diferente a la que teníamos en el cristianismo. De todo, porque todo nos dio un vuelco. Debido a que entendimos que nosotros éramos israelitas y no que éramos una iglesia. Por lo tanto, nosotros veníamos de una tradición, de una enseñanza. Nosotros dieron una enseñanza, por ejemplo, con la Santa Cena o con el bautismo, muy diferente a lo que dice, ¿qué cosa? La Torah. Y lo más seguro es que nosotros practiquemos algo muy cercano a la realidad. Esa es la verdad. ¿Sí me van a entender? ¿Y por qué? Digo todos los movimientos, porque no acabo hay sin número de movimientos en ese sentido, de la práctica del mandamiento. No hay una sola práctica. Unos se quieren llevar la gloria, otros unos se quieren llevar, digamos así, la esencia, ¿sí? Y ahí nacieron pues las diferentes, digamos así que ya vamos entendiendo que dónde nacen entonces las diferentes escuelas judaicas. El cómo practica. Ahí está, judaica. Ahora, esto se nos enreda mucho más porque entraron a la escena otras personas que no estaban en ese conteo. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros no estábamos en esta fiesta. Entonces quedamos embutidos. O sea, acaba de ver uno muestra su bendita Torah y ahora de aquí para adelante, pues lo que vamos a empezar a hacer es eso. Empezar a buscar ¿qué cosa? La enseñanza y la práctica. ¿Sí? Vamos a leer otro pasaje. ¿Quedó claro el pasaje? Que a Moshe no solamente se le dio el mandamiento, sino que se le dio también ¿qué cosa? La instrucción, y también se le enseñó ¿qué cosa? La práctica. Ahí esto. Moshe le transmitió a Josué, a Yehoshua. Yehoshua se la transmitió a los ancianos. Los ancianos se la transmitieron a los profetas. Y los profetas se la transmitieron ¿a quién? Al Sanedrín. Tal cual. Moshe, Yehoshua, ancianos, profetas y los otros que tienen otro nombre técnico, pero no me acuerdo, aparte de Sanedrín. La gran asamblea. Sí, gracias. Los 70 sabios. Sí, hermano, exacto. La gran asamblea. Otra vez, repítalo. Moisés, de Josué, Josué. Josué, 2, el 3, ancianos, 70 ancianos. Los ancianos se la transmitieron a los profetas y los profetas se lo transmitieron a la gran asamblea llamada Sanedrín. Eso fue la última fue por la época de Esdras, si mal no estoy mal, ¿sí? Pues en la época de Yeshua había uno, ¿no? No, antes de eso,
400, era 600, casi 700 años antes de Yeshua. Ah, sí, sí. Sí, sí. Pues antes de Yeshua. Sí. Porque en la época de Yeshua había una. No, antes de, o sea, el orden. Sí, sí. O sea, como llega Yeshua, llega partida, llega, pero aquí se le dio a Esdras, que fue la famosa empalizada. ¿Sí? Vamos a leer Devarim 17, Deuteronomio 17, 8, 11. No, Nelson, perdónme. Disculpe. No, es solo para aclarar lo que estoy escribiendo y perdón, me devuelvo. Para La redondear. enseñanza se refiere a la interpretación, ¿sí? Claro. El mandamiento. Correcto, el que mandamiento. el Eterno le dio. Correcto. Eso era mi idea. Cuando llegó al Sanedrín no le llegó tergiversado. En eso vamos. Vamos a llegar a muchos puntos porque acuérdense que cuando llegó al Sanedrín, pues cuando llegó al Sanedrín no, llegó en una sola, pero ahí para adelante empezó a tergiversarse en muchísimas escuelas. Pues ahí aparecen los saduceos, los fariseos, todos ellos que tienen una interpretación diferente, ¿no? Sí, los primeros tipos que aparecen después de Esdras son unos tipos llamados los Sugot, con Z. Y los Sugot, pero esos fueron tipos que se aburrieron del sacerdocio levítico. Y estos manes están muy errados. Y montaron su propia escuela de interpretación y trataron de hacer como un sacerdocio a la ellos. Porque si Jesús los frentea constantemente, Claro. se ve creo que en Mateo 15, que él los frentea y dice, ustedes hacen a un lado la ley y le ponen encima Mandamientos. sus tradiciones y mandamientos de hombres. Entonces era porque eso ya estaba tergiversado. Correcto. Eso también lo vamos a leer, ¿no? Más adelante. Porque queremos llegar a un punto también, hermano. Leamos primero Deuteronomio. Sí, y los Sugot son como los fundadores del rabinato. A ellos se les debe eso. O sea, los que inventaron el cargo de rabino fueron ellos. Los Sugot. ¿Qué eran los Sugot? Un grupo de judíos que se cansó del sacerdocio levítico. Y dijeron, no, nosotros vamos a hacerlo a nuestro estilo. Y montaron su propia interpretación y sus propios centros llamados sinagogas. Ellos son los fundadores de las sinagogas. Y al presidente de la sinagoga le decían, pues, rabino. Entonces, ellos O sea, son como ellos los... como que adoptaron ese... Ellos fueron los que montaron ese sistema de rabinato, que sigue vigente hasta el día de hoy. Claro. Ese sistema apareció más o menos en el 300 años antes de Cristo, más o menos. Y se le llamaba, era el sistema de pares. O sea, usted aprendía era con dos rabinos. Ese era el sistema de enseñanza. Habían dos rabinos que le enseñaban a usted. Y esos dos a otros dos y así. Exacto. Sugot, con Z. Y con T al final, Sugot. Bueno, ya nos adelantamos mucho, pero vamos a Deuteronomio. Cuando te sea difícil decidir en un juicio en tus tribunales, ya sea en asuntos de homicidio o de derechos o de ofensas físicas o en otros casos legales, entonces te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido. Irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días y consultarás. Ellos te indicarán la sentencia del juicio. Harás según la sentencia que te indiquen en aquel lugar que el Señor haya escogido, y tendrás cuidado de hacer según todo lo que te declaren. Harás según las instrucciones con que ellos te instruyan y según el juicio que pronuncien. No te apartarás de la sentencia que te indiquen ni a la derecha ni a la izquierda. Bueno, vamos al 8 entonces. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Hashem tu Elohim escogiere. ¿Qué harás? Y vendrás a los sacerdotes, levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Hashem escogiere, y cuidarás
de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan. Y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. ¿Qué les dice a ustedes ese pasaje entonces? Aquí le ponen un título muy curioso, es que recurso a la Corte Suprema Levítica. Suena mucho a la Corte Suprema de Justicia o a la Corte Constitucional. Sí, no, y en parte era eso. Y se supone que la persona que iba, ¿conocía la ley o no conocía la ley? Sí, pero tenía dudas de cómo proceder. De la interpretación, de la interpretación, primero que todo, ¿cierto? Luego de qué cosa, de cómo ejecutarla. Y eso queda muy abierto, lo vamos a ver un tanto más después. Porque dice, y vendrás al sacerdote levita y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Por eso se cree que Moshe haya pasado las enseñanzas de las sentencias ¿a quién? A los ancianos, a Josué y luego a los ancianos. ¿Para que qué? Para que ellos pudieran determinar el litigio. Y hoy en día es tan dinámica la cuestión que hoy, por ejemplo, el contexto es muy diferente a la problemática de esas épocas. Los linderos, por ejemplo, de las casas. La cuestión de la separación y los divorcios, eso es un cuento. Los divorcios hoy en día y acuden a uno precisamente para eso, porque venga y le dicen, bueno hermano, yo vivo en unión libre con una persona, yo estoy casado o estoy separado, tengo un hijo con otra muchacha, con esa muchacha estoy casado, ya hice mi proceso de divorcio, ¿cuándo me puedo casar con esta? ¿Saben que vienen a uno con esos chorros? ¿Le vienen a uno con eso? ¿En serio? Le dicen otra. Por ejemplo, en cuestiones de Bienes, herencias. muéstreme en la escritura dónde fumar está mal. Si puedo o no puedo fumar. No toma. O bueno, si los borrachos sí dicen no se embriaguez con vino, no podría sacar una ley que dice a los borrachos fornicarios, ahí sí no dice de vino, dice simplemente borrachos. Pero en el caso de fumar, si una persona puede o no puede fumar, ¿dónde está en la escritura que no fume? ¿O dónde está que no consuma coca, que no consuma marihuana? Bueno, esa sí está. ¿Dónde está? No consuma coca y marihuana, sí está. Esa sí está, el Shaul la dejó. Pero ¿dónde está la del cigarrillo? ¿Dónde está, por ejemplo, la instrucción que le puedan a uno sobre, como le decía a una señora, si yo me puedo realmente casar con un primo? Dice que no te casarás con parientes cercanos, ¿no? Pero no define el cercano. No define la consanguinidad. Al grado. Sí, no define las cuestiones. ¿Se acuerdan que aquí vimos un pasaje de una yeshiva o fue un chaval sobre unas muchachas que piden el derecho a una herencia? ¿Se acuerdan? Porque no sé si ustedes han visto eso, ¿no? Donde ellas piden el derecho y Moshe va y consulta y ¿qué ocurre? Y se lo dan. Tienen que crear una ley. Y en más, sí, y Son se 5 hijas que, que esa familia no tuvo como tal, el padre nunca tuvo un hijo varón, entonces si no tenían hijo varón no tenían derecho a heredar. Se lo frejata, algo así. Y ellas acuden a Moshe para esa problemática. Y se hace una incrustación de un misbot. Y aquí tuvimos una charla muy interesante. Porque cómo es que a ellas se les revela ese nivel de justicia y a la hora que Moshe no bajó, cuando bajó al Sinai, ¿cómo es que a Kadosh Baruj Hu se le olvidó esa ley? ¿Sí se acuerdan de esa charla que tuvimos tan interesante? ¿Qué conclusión llegamos? Que como una interpretación se puede convertir en una ley.
Ahí partimos al contrario. ¿Sí me saben entender? Realmente no era que estuviera excluida, sino lo que dice Sergio, era la interpretación. No estaba dada en ese momento la interpretación de si no había hijo varón para la herencia, ¿no? Para la herencia. O sea, lo que ellas Apelaron a una interpretación en de el sentido de ellas, justicia, en sí, sentido de ellas, justicia. que se les reveló. Exacto. Se les revela a ellas el sentido de justicia de su pertenencia, acuden a Moshe y Moshe incrusta la ley. Es algo espectacular. Porque eso quiere decir que hay cosas que yo ejerzo por justicia y que desconozco el mandamiento. Y ahí cuando acabó el Baruj llega y dice, para que andéis en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Eso quiere decir que a mí se me revela en cierto grado de justicia y yo no necesariamente conozco el mandamiento. Aquellos que hacen, ¿cierto? Dicen Romanos 3, que dicen, por lo que es concerniente a la ley. Pero son leyes que para sí mismos. Porque hay una ley escrita en sus corazones. ¿Cuál ley? Eso nunca lo enseñaron en la iglesia. Me parece espantoso. Ese fue uno de los primeros textos que yo dije, de verdad que nos robaron. Serio, nos pegaron una atracada muy brava. Porque dice que cuando yo hago cosas que son por naturaleza de la ley, yo las hago porque esa ley está ¿dónde? Dentro de mí. En nuestro amigo. Yo ni siquiera las hago porque yo quiera hacerlas, sino porque en cierto momento lo que le pasó a estas mujeres, Dios da un nivel de revelación, o da un toque de luz, de brillantez, de Torah, para que usted ejerza esa justicia, y usted de pronto ni conoce este cuento. Por eso Dios dice que Él preparó de antemano esas obras, ¿y para qué? Para que yo no me gloríe. ¿Sí me están entendiendo? Es decir, cuando uno le da la mano a un anciano y la persona no sabe nada de cristianismo, ley, cualquier cosa de estas cosas, y él se sintió de esta forma como justo, esa obra que él hizo, no la hizo él. Se la preparó a Kadosh Baruj Hu desde antes de la fundación del mundo, ¿para que qué? Para que él no se gloríe y su obra no sea contada por muerta. Sino que por el contrario cumpla toda justicia. Correcto. Sí, es la diferencia. Sí, la complejidad parece ser todo, pero la sencillez es la vez. Dice que los jueces le enseñarán. Eso quiere decir que se empieza como mira el texto, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio. Léanlo en cámara lenta. Entonces una preguntita, digamos así como, entonces, ¿cómo se puede definir eso en términos, que se puede decir, comunes o, digamos, por ejemplo, tendría algo que ver como con sentido común? No, que como idea en la abogada, ¿no? Porque es el menos común de los sentidos. Al contrario, nuestra tendencia es no hacerlo. Precisamente lo que más luchamos nosotros cuando aprendemos eso que tú llamas sentido común, que es justicia. ¿Sí o no? Que uno aprende a ser justo. El grupo de la gente dice, creo que he aprendido a ser más justo. Es que el sentido común pienso que es una práctica más de la cotidianidad de todo el mundo, mientras que los niveles de justicia ya es más para aquel al cual O más se bien le ha intuición, revelado la Torah. ¿Cómo? o intuición. O sea, una buena obra que alguien haga. Sí, que lo que usted está diciendo es decir, uno conoce este libro, Sí. pero hace una buena obra, como dice, por ejemplo, no sé, con un anciano, qué sé yo, pero que por dentro sabe que está bien y que lo debe hacer, y nadie lo instruyó para eso. Romanos 3, leamos. ¿Tiene algo que ver con una intuición? Su merced, leamos Romanos 3 y era que me da la respuesta. Romanos 3, algo. Ayúdenme. Romanos 2. Romanos 2, 12. 2.12. 2.10. Romanos 2.10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
Sí, ¿Sí? sí, sí. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Algo rarísimo, ¿no? Porque nosotros enseñamos que los practicantes de la ley no se salvan, sino se salvan solamente los creyentes en Jesús, ¿no? Porque al cabo vino Jesús. Pero ahí está diciendo, está hablando de otro molde de personas. Dice que la ley sí justifica. Dice que no son los oidores, sino los hacedores de la ley los que serán, ¿qué? Justificados. Vuelve y léelo, por favor. El 13. Sí, que está leyendo, por favor. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, Sí, sino los hacedores de la ley serán justificados. sí o no, rarísimo. Que nosotros nos enseñaron, no. Por eso, al final, cuando va a conceder, al final del milenio, hay gente que va a ser enjuiciada. ¿Por qué? Por su cumplimiento de ley. El 14. ¿Perdón? Todo el 14. Ah, claro, no falta nada. Puede leer toda la Biblia si quieren. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, Sí, esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿por qué? Sigue. mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice 15. Mostrando la obra de la ley escrita. O sea que todo el mundo tiene la Torah metida ahí. Pablo Escobar, Mussolini, Sartre, Hegel, Kant, ¿sí? Nelson, para no bajar, Aristóteles, Platón, Hitler. Esto está claro. 15, 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley por naturaleza, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo? Mostrando la obra de la ley. ¿Qué cosa? Escrita en sus corazones. Entonces cuando el niño coge, y cae y tumba el celular y se rompe, él no sale corriendo y dice, mamá, imagínese si te contara. ¿Sí? ¿Qué hace? Lo esconde. ¿Cierto? ¿Quién le acusa la conciencia a él? ¿El demonio? ¿Ah? La ley escrita en su corazón. ¿No? ¿Y qué hace cuando uno está solo? ¿Cierto? Y tiene por ahí pensamientos raros. Y se le da por escuchar lo que no debe escuchar, o pensar lo que no debe pensar. Y uno dice, uy, no, esto no. ¿Quién le está acusando? La ley. ¿Escrita? ¿En dónde? En mi corazón. Y en la medida, hay una charla aquí que se llama niveles, que yo la hice, alcanzando altos niveles de conciencia, que es que en la medida que la dinámica de la Torah con mi Neshamot se leen, mi conciencia es más alta. Es decir, mi poder de percepción de la transgresión de la ley es más rápida. Porque estoy elevando, ¿qué cosa? Mi conciencia. La gente lo que no tiene es precisamente es conciencia, conocimiento. ¿O qué es conciencia? Defina la palabra conciencia, por favor. Busquen en Wikipedia, psicología, cualquier cosa, cualquier psicólogo, eso sí. ¿Qué les acusa? ¿O qué me defiende? Cuando el profe le dice, pero usted está copiando, y uno sabe que está copiando, y dice, no estaba copiando, estaba haciendo la X, la Y, la Z, y por dentro me está diciendo, sí, estaba copiando. Conocimiento de la propia existencia. Conocimiento. Por eso, si usted no tiene conocimiento, no le da su conciencia. La cuestión es de la interpretación del conocimiento. Y viene la parte de la práctica del conocimiento. ¿Conocimiento de qué, señor? Dice conocimiento de la propia existencia. Dice también, dice capacidad que tiene el ser humano de reflexionar sobre sus actos y acciones, reconociéndose a sí mismo. Entonces ahí es donde viene. Que para una persona, ejemplo, porque yo hablo con sociólogos que son mi clientela preferida, porque ellos se meten en un humanismo espantoso. Los ladrones no son culpables, soy yo como sociedad, por lo tanto yo tengo que ayudar a los ladrones, ni se le ocurra.
Entonces quitemos las leyes, porque ellos han sido abusados en X o Y o Z manera. Entonces ellos son inocentes y yo soy culpable como sociedad por no haberles ayudado. Eso no funciona así. Porque la escritura dice que la conciencia los acusa de eso, que son ¿qué? Transgresores, que son delincuentes. Alguien me dijo, Señor, es que usted tuvo la libertad de cambiar, ¿y por qué no permite que ellos cambien? ¿Y por qué no cambian? Así como tengo la libertad, ¿qué los hace ellos libres? Ahora, el hecho de que ellos sean libres no quiere decir que no estén sujetos a una ley. ¿Se acuerdan que yo les dije? Que es tan débil la conciencia de la ley que usted hace chichi aquí en la esquina, pasa un tipo, agente de policía, y me pone un parte con todo el derecho. ¿Sí o no? De acuerdo, violé una ley, él puede hacerlo, yo no puedo decir absolutamente nada. Resulta que esos señores en los caños de la cesta defecan, orinan, los policías lo ven y no los cogen. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos han debilitado la ley. Él está en todo el derecho, no me importa si es de mente o mente, no sé, ejercer esa ley, que es detenerlo, llevarlo a un CAE y decirle, Señor, si usted no tiene dinero para pagarle, usted tiene que pagarlo de otra forma, pero usted ya es deudor de la sociedad. Resulta que no, que el policía es deudor del Señor y tiene que dejarlo hacer lo que él quiera. ¿Sí es la sociología? Esos son los sociólogos. Yo no sé si ellos, yo no estudié nunca eso y perdónenme si algún día van a estudiar eso, un hijo suyo, pero yo digo, cuidado porque con los que yo me he topado son tenaces. Entonces, vimos que a nosotros nos acusa, no ni el pato Donald, un angelito aquí blanco como el chapulín, y el otro chapulito negro aquí que nos acusa la conciencia, y esas conciencias como son aleatorias, como que el bien me acusa, pero el mal también. No, viejo, ustedes y yo somos ya serios. A nosotros nos acusa la Torá que está escrita dentro de nosotros. Entonces ahí reconocemos, cuando nosotros entendemos nuestra tendencia al bien, Yehastará, y nuestra tendencia al mal, Yehastará, y nuestra tendencia al bien, el Yehasató, entendemos que nosotros vinimos a este mundo como locos, pero idos de la cabeza. Escasamente nuestros padres medianamente nos educaron. Y hoy pues obviamente hay niños de 2 años que son delincuentes, porque los padres han enseñado eso, la delincuencia. Como le digo a usted, el primero que necesita un psicólogo es el papá, no el hijo. Instrucción, necesita instrucción. Por eso le dice cada rato la Torah que estas palabras se las repetirá a quién, a tus hijos. Muy baratico, no, a levantarse, a acostarse. ¿Por qué? Porque somos unas joyas. ¿Cómo? Esto en el estudio de la Torah me enseñó la clase de criminal que yo era. Y entonces entendí los pactos. ¿Se imagina este tipo de criminal haciendo un pacto con Dios? No, Dios se te da la risa, dice, viejo, pero usted quién es mío. Y en la iglesia que nos enseñaron, paguen pacto con Dios. Qué vergüenza, Dios mío, qué pena. Sea Dios veraz y sea todo hombre que, todo, hombre que, mentiroso. Todo es todo. Y haga pacto con Dios y reclámele a Dios, semejante verdura reclamándole a Dios. Reclamarle una promesa. Es que vergüenza, qué pena. Escasamente soy llamado por su misericordia, su amor, su mismísimo propósito que ha puesto en mí. ¿Con qué ínfulas uno explica Torah? El Morel, el rabino, no sé qué, sabiendo la clase de criminal que es uno. Que lo está sujeto porque este libro se está haciendo vivo entre nosotros y medio lo coge y le pone nudos ciegos para cosas torcidas que uno tiene. Pues si uno se descuida, pide que firme que no caiga, vuelve y se sueltan los nudos. Y arranque otra vez. Le dice a la casa de Abraham, tú eres un asno. ¿O no? El profeta le dice, un asno. Imagínese un asno, me comparé con un asno. Pobre asno, ¿sí o no? Dice, entonces el juez, ya entendimos la conciencia y esas cosas, ¿no? El juez tiene que enseñarnos la interpretación y la ejecución, cosa que la ejecución no la tenemos nosotros. La interpretación de casos a litigar hoy nos toca rebuscárnosla y echar mano a todo, a lo que haya por ahí, lo más centrado posible. ¿Sí? Por eso nosotros somos jueces
que practicamos justicia. Y si practicamos justicia tenemos que saber ¿qué? Ley. Ley. Entonces uno va donde una persona a una consejería y la persona que le para al frente tiene que encontrar que usted es un juez. No que usted va a llorar con él. Bueno, llore con él, pero y ríase con él, dice llorar con los que lloran y ríen con los que ríen. Simplemente eso sería vosotros que sois espirituales, que restaurarle. Ya dice llevar las cargas unos de los otros. Eso espiritualmente me parece perfecto. Pero él tiene que ver que en nosotros hay un juez. O sea, que está hablando ¿qué? Centralmente. Central. Que no está llegando ya por un apasionamiento. Sí, tiene que ser imparcial. Imparcial. Totalmente. Ah, por eso dice, no, ¿te acuerdas que vimos en mis bodas hace poco? Que no nos dejaremos llevar, que no sé si era la prenda del pobre, no algo del juicio. Favorecerás el juicio. No favorecerás el juicio al pobre, ni al rico tampoco. Porque es el pobre, sino pobre tipo. Se lo metió la sociedad, pobre tipo. Pero al de cuello blanco, al nule, no es pobre. ¿Por qué? Ese man que parece que estamos, el ladrón está arriba de nosotros. Es rarísimo, ¿no? La sociedad nos vendió eso. Andrés Felipe Arias lo trajeron aquí como en un búnker, a un delincuente, a una rata garantísima como esa, lo trajeron en un búnker como si fuera, no sé, el gran gurú de los tiempos de la economía. Cuando ese miserable ya está pues echando pica en el Amazonas, yo qué sé. Es un delincuente, ¿no? El Estados Unidos lo trató como un delincuente. No fue a Miami Beach, ¿no? Era un delincuente. Pero sin embargo la mujer de él sale a citarse textos de la Biblia. Esta mujer de dónde salió. Y tan raro que precisamente lo traigan en el gobierno de... No, y tan raro que el presidente del Senado ese día deja un micrófono abierto de cualquier pendejada, los medios de comunicación se van detrás de él, ¿cierto? Y se olvidó lo del hombre, pero como nosotros no somos estúpidos, porque como este libro lo hace un inteligente. Entonces, Deuteronomio, Devarim 12, 21, por favor. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Vale, leamos en una Torah. El 21, Devarim 12, 21. Pero si estuviere distante de ti el lugar que habrá de elegir Adonai tu Dios para establecer su nombre, allí sacrificarás de tus vacunos y de tus ovinos lo que te ha mandado Adonai a ti, como te ha ordenado. Comerás en tus ciudades con todo el deseo de tu ser. Ya muy como, no sé, no espacio, algo se pasó. Pero si estuviere distante de ti el lugar que habrá de elegir Adonai tu Dios para establecer su nombre, allí sacrificarás de tus vacunos y de tus ovinos lo que te ha dado Adonai a ti, como te ha ordenado. Como te ha mandado. Dice que voy a sacrificar, de que haya un tipo de sacrificios, dice que se pueda llevar y comer con el sacerdote, dice, pero está muy lejos, ¿cierto? Entonces dice, no lo vas a hacer así. Esa es una alusión a la ley. Dice, tú lo puedes comer ¿dónde? Vamos a leer el 21. Vale, si estuviera lejos de ti el lugar que Hashem tu Elohim escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Hashem te hubiera dado como te he mandado yo, y comerás en tu puerta según lo que deseares, lo mismo que se come la gacela, el ciervo, así podrás comer el inmundo y el limpio podrá comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme de no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Vamos a leer el 21. Si estuviera lejos de ti el lugar que Hashem tu Elohim escogiere para poner ahí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas. Óigame bien, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas. ¿Quién era el que mataba las vacas y las ovejas? Normalmente, ¿cierto? Pero me dice, si usted está lejos, ¿usted puede hacerlo en dónde? En el lugar donde usted está. ¿Quién me enseña a mí cómo matar una vaca y una oveja? Mi sacerdote. ¿Quién más? ¿Y quién le enseñó al sacerdote? Moisés. Moisés. ¿Y quién nos enseñaría a nosotros hoy? ¿Hoy? Hoy. Si hubiera un sacerdote.
¿cierto? Hacer el corte de la shejita. Pero lo hacen, ¿no? Sí, lo hacen. Pero eso ha pasado, acuérdense que el tema es qué cosa, la tradición. Acuérdense que eso ha pasado, ¿por qué? Por tradición, tradición y tradición. O sea, no, a mí me enseñaron a matar una gallina torciéndole el pescuezo, por tradición. ¿Cierto? Y eso está mal, porque la gallina ¿cómo muere? Estrangulada. Ahogada. Entonces, por lo cual no podemos consumir ese tipo de alimento. Cuando vemos eso, Pablo llama por motivos de conciencia, que me traen un pedazo de gallina, yo no sé cómo murió, pues yo me la como. Pero si yo vi, sí. Y como le pregunto, ¿eso murió con chejitas? Ni saben qué es eso. Sí, ¿no me acuerdo? Entonces, dice aquí que a la persona cuando no iba hasta allá tenía que sacrificar el mismo que cosa, la oveja en el vacuno. ¿Quién le enseñaba a ellos? Una instrucción de cómo orar. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está esa instrucción? ¿Dónde está el parágrafo que dice, tomarás la vaca, la pondrás hacia el lado izquierdo, cogerás con tu mano derecha, levantarás su cuello, escarbarás, quitarás el pelo, buscarás algo de su sebo y cortarás? Eso no está. Entonces, ¿quién instruía a esa persona que estaba tan lejos? Tenía que recibir ¿qué? Una instrucción, pero no está escrita. ¿Cómo se recibía? Oral. Oral. ¿Cómo recibían los jueces? ¿Cómo recibían los jueces la instrucción para poder litigar? Oral. ¿Y cuál fue la primera instrucción que se recibe en la Torá? La primera instrucción que se recibe en la Torá, ¿cuál es? No, trabajar. Búsquela, por Tranquilo, favor. cuídalo y trabajan. Esa es la primera ¿qué? Instrucción. Y una vez entramos en algo hermoso. Léelo, Claudio, por favor. Lo primero es señorear sobre las aves del... Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esa es la primera ordenanza. Señorea. ¿Pero dice señoré o señorea? Señoree. Porque eso vendría como algo intrínseco, no como una instrucción. Yo pienso que el primer mandamiento es sean fecundos y multiplíquense, porque es que arriba dice, vamos a hacer al hombre para esto, Dice el 26, que domine a los peces del mar. pero no les está dando como tal una instrucción directa, Sí, sino porque bien que Adán hubiera podido haber dicho, yo no voy a gobernar sobre esto. Cuando le da los nombres, dice Adán dice, no, yo no lo quiero hacer Cristo. Falta el mandamiento que Dios le dijo. Esa es la primera ordenanza. ¿Cuál? Que domine. Enseñoré. ¿Sí o no? Sí. Y manden en los peces del mar y Sí. las aves de los cielos. Esa es una ordenanza. Es que en el hebreo esa palabra ahí es... a ver si me acuerdo porque es difícil. Vamos a No, porque es que no me acuerdo la palabra hebrea. Es que... no, pero es que no tengo el libro acá. No, es el libro de Rambam. de No, porque es que es una interpretación de Rambam. Y él dice que la palabra ahí es un pasivo que significa eso, que el ser humano tiene que tomar control de la naturaleza. Porque cuando el ser humano no controla la naturaleza, entonces ella lo controla a él. Por eso le da la ordenanza. Que domine, que mande, que gobierne. ¿Cómo dice la Torah más suave? Bueno, y digamos en el versículo 28, ¿Qué dice? dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar. Sí, ahí está, la ordenanza estaba puesta ahí dentro. Dice acá que dominen ellos a las aves del mar, a las Pero es aves, que a los animales del mar y a todos los de la tierra y todos los reptiles que por ella andan. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sería la primera instrucción. Enseñoré o tome dominio. La del trabajo, ¿cuál es? así no se lo diga directamente. Pues eso es lo que yo estoy diciendo de que hablamos de eso. Parece que fuera intrínsecamente. O sea, que usted sale y como que empieza a tomar control sobre eso por una cuestión de inercia. Pues el verbo, si es enseñoré o enseñorea. Por eso se necesitaba saber si la Torah decía eso. Si dice enseñoré, es una de las habilidades que le colocó intrínsecas al ser humano. Como por ejemplo que corra.
Pero no se lo está diciendo, pero él va a sentir de pronto que va a venir alguna hecatombe y su inercia de vivencia hace que él camine, hace que él corra, sin que le digan corra. Sino, ¿cómo dice el verbo? ¿Enseñorea o enseñorea al fin? Porque no dice, dijo Hashem. Dice, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como a nuestra apariencia y que domine los peces del mar, las aves de los cielos y los animales de toda la tierra y todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Y por eso, pero es enseñoree o enseñorea, como dice el Rambam, por ejemplo. Dice que domine. Me va a ir a comentar eso por acá. Porque si se enseñoree es una cuestión de inercia. Y si dice enseñorea es una instrucción. Porque me está hablando, digo yo. ¿No? Pues yo podría decir, hagamos al hombre a su imagen y semejanza y que corra. No, corre. Pues si el verbo es enseñoree, dice y que enseñoree es una cuestión de inercia de mando. Y si es de inercia, entonces, ¿cuál sería el primero? ¿Trabajar? Sí, creo, pues no sé, no me acuerdo del verbo, estoy apuntando. Su merced es el que está buscando los verbos. ¿Cuál sería el siguiente? Claudia también está buscando. ¿Fructificar? ¿Será un Bueno, el verbo? primero sería entonces enseñorearse. Sí. Es que mira que porque el 28 dice dominad. ¿Para qué le da la ordenanza si es intrínseca según lo que usted dice? Pero lo leo aquí. O sea, el 28 dice dominad, le da la ordenanza. 28. Entonces no es algo intrínseco. ¿Qué dice? ¿Para qué lo ponen como mandamiento es algo intrínseco? Ah, bueno, entonces sería primero o no primero. No, el primero es que gobierne. Es que es el primero. Es que el ser humano no puede procrear si primero no gobierna la tierra. No puede hacerlo. Y es intrínseco, no puede ser intrínseco, porque entonces ¿para qué le va a crear en el 28 que gobierne? Podría no gobernarlo. Sí, es que ese es el Rambam, que el ser humano puede tomar la decisión de yo no voy a gobernar la tierra. Sí. Y él dice Si incluso, no fuera una instrucción. él dice incluso que el ser humano, pues en la época del siglo XI, cayó optado por no gobernar la tierra y que se limitaba a la navegación por el mar, porque sí. Pero no vamos a navegar porque hay monstruos marinos, no sé. Le dijeron, no, él decía, eso está mal porque el ser humano hizo para dominar la tierra. Ese es el primer mandamiento que Dios le dio, la primera ordenanza. Es como la del árbol, Dios tampoco le dice a Eva no coma del árbol, fue una transmisión que ella leyera. O sea, no tiene que estársela diciendo Dios en el oído para que sea una ley. No, que nadie la pudo pasar. Esa sí la pasó a Adán. Exacto. Pero estaba la ley antes de Eva, Sí, la Sí. expresión sí. por eso. Ahí sí. Estaba esta ley antes, en el 26 estaba. Pero lo leo, para que esté bien. La ley se me no cumplirla. ¿Cómo dice la Torah 26? Dice, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como a nuestra apariencia, y que dominen ellos los peces del mar y las aves de los cielos y los animales, y toda la tierra y todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Porque dice que dominan ellos. Dice que es intrínseco, pero el 28, ¿para qué lo pone como? No, ellos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Listo. Conforme a nuestra imagen, señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos. Pero yo imagino que tiene que ver con el 27, ¿no? Varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre Varón y hembra. a su imagen, porque si dice ellos, está diciendo, léelo con la palabra ellos, que sería tenaz. ¿Qué traducción es esa? ¿Más suave? Más o menos. Bien. Dice, dijo Elohim, hagamos al ser humano a nuestra imagen como a nuestra apariencia, y que dominen ellos los peces del mar y las aves de los cielos, y los animales y toda la tierra y todos los reptiles que reptan sobre la tierra. Bueno, la instrucción es para ellos. Ahí podía sacar un Talmud, toda la palabra ellos. Si está esa traducción. Aquí lo ponen así. Porque dice son ellos, quiere decir que uno solo no la puede hacer. Tienen que estar los dos. Es curioso que los nombres... No, pues digo yo, ¿no? Estoy discutiendo con Rachi, ¿no? ¿O no? Dice, dominen ellos. O sea, cuando estaba el solo hombre puestecito ahí, no podía, porque decía ellos, los dos. Pero usted se da cuenta, por ejemplo, sí, como fructificar no lo puede hacerlo solo. Es lógico. Sí, digamos, Pero, cuando ahí se nota que
Adán domina sobre los animales, porque para que si él les pone el nombre es porque él está por encima de ellos. Ah, pero le dice ven y mira, ¿cómo llamarlo? Ese es otro Por eso, tipo. pero ¿quién les pone el nombre? Adán. Sí. Por eso, o sea, Adán toma posesión de su poder sobre la naturaleza. Porque otro man dice, Sí, "Bueno, yo voy pero por allá". por adelante, por adelante. Sí, más adelante. De pronto en este texto puede estar diciendo una de las funciones por las que Dios va a traer al mundo el hombre, porque habla de ellos. Sí, las Por eso digo, funciones. si yo podría pegar la palabra a ellos y sacar 1000 tratados. Sí, el ser humano entendido como hombre y mujer, no como Sí, Adán. exacto. Pero esa es la primera ordenanza que le da a Dios, que gobierne. No es intrínseco, porque el 28 muestra que no es intrínseco. Pero es que dice ellos, esa Torah dice Sí. ellos. Es que dice ellos. O sea que si Adán no puede hacer eso. Como fructificar tampoco, solo como se llama Sí, por esporas. No, pues no estoy diciendo que sea el primer verbo. No. Pero ellos, Pero sí, bueno, ellos no tienen nada que ver con que sea el primer mandamiento, es el primer mandamiento. Ellos o no ellos. Vamos a suponer que el primer mandamiento es fructificar y multiplicados. Ellos, porque él solo como. sí. No, porque puede dársela solamente a Adán. Sí, como a dominar. Sí. Por eso. Por eso digo, pero, Sí. ella podría ponerle el dominio, por ejemplo, a Eva. Decirle esto lo vamos a administrar los dos. Sí, le puso el nombre. Eva. Pero si digo ellos que ustedes tienen una posición, ellos sí solamente se ejecuta cuando sean los dos. Pero Don Nelson dice que podría ser entonces el 15, que es trabajar. ¿Cuál? El 2:15. Pero ahí Ah, también, ya, vale. ahí también lo estaría mostrando de la misma forma, Como ellos, ¿sí? Tomó pues a Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. A ver si lo toma solito el mancito. Pero igual no le está ordenando que lo haga. Dice, lo puso en el huerto del Edén para Es que, intrínseco. sí, pues no la destrucción, ¿no? Ahí sí es una instrucción. Sí. O sea, me imagino que le enseñó cómo labrarlo. Porque dijo, pues, y el man cogió un machete y cogió, arruinó todo. Le dijo, no, eso toca tumbarlo. Se toca tumbarlo, así, toca tumbar todo el monte. Ahí va donde toda la secuencia, ¿sí me entiendes? Porque es que fructificar, multiplicar, pues también el tipo tuvo que haber tenido, que era una relación íntima sexual, ¿no? Él no fue una bestia que vio aparear a los otros, me imagino, ¿no? Eso es algo más fantasioso. Pero no puede llegar así, pero por ejemplo, fructificar, multiplicarse, él tuvo también, es allá donde voy, la instrucción para fructificar y multiplicarse. ¿Cómo era? ¿Cómo se hacía? ¿Sí? Bueno, saquémonos de la mentalidad esa que eran dos babosos, uno mirándose al otro. No, pues, el tipo tenía que conocer prácticamente bien, por ejemplo, el órgano de la mujer. Era un man super espiritual, ¿no? O sea, no era un man carnal. Venga, lo meto y lo saco. No. Pues, es de otro nivel. Yo más en el huerto de Edén. No está tampoco en. Entonces él recibe esa instrucción. Él recibe esa instrucción de cómo funciona el cuerpo, de él y de ella. ¿No? Y imagina que cada vez le dice, ¿cuál es el que tú dices que lo ha repetido 100 veces? El 28. 26. 26. Dice, y me imagino que le dije enseñoré, es porque le dijo cómo. Que nosotros pensamos que eso es como directo, enseñoré, y fue lo puso y dijo, y ahora los toros que toca ponerles un trapo rojo y lidiarlos, ¿o qué? ¿Qué es lo que usted venía diciendo ahorita? O sea, que a Moisés le dieron el mandamiento y la explicación. O sea, le dicen, cojamos otros que no sean esto, no comerás del fruto del árbol prohibido. Imagino que él sabía cuánto daba fruto, qué es un fruto, por qué no comer, ¿sí? No sé, sabía cosas, o sea, no ve que no lo haga, decía, bueno, listo, no lo hago. Las Él características sabía. del árbol también. Exacto. ¿Qué tipo de frutos? Que es algo que la Torah no muestra. Porque la Torah no dice cómo enseñar, el cómo no sabe. Pero tengo una relación con su esposa, ¿y cómo? Supongo que le explicaron también, ¿no? ¿O evolucionó? Pasó de mí cuando... Sí. Entonces, ya te quedaría en tema de discusión los verbos y tal cosa como eso. Que es, ¿cuándo se le dio la instrucción a él? Pienso que desde antes, ¿no? Antes de la fundación. Porque dice enseñaré, entonces... Sí, estamos hablando de los mandamientos aquí en la tierra, pero la mujer tiene razón. Los mandamientos están desde antes, porque ¿qué ley infringimos allá en los cielos? Pues habían leyes allá en los cielos.
Y esas fueron las que infringimos al fin y al cabo. Sí. Porque si no, nuestra existencia se limitaría netamente aquí a la Tierra. O sea, si yo vine aquí a la Tierra a infringir aquí, Si él era ¿no tiene sentido? netamente espiritual, él todavía no estaba caído. No. Todavía no estaba caído, sí. Físicamente hablando. No, físicamente no. Físicamente no, pero espiritualmente Entonces ya- pero ya físicamente no, destruido. físicamente no, pero es donde apoyo, digamos, a Rachi, que yo tomo la decisión de no. Digo, pues no. ¿Puede ser que no? Pues sí, Pues con el árbol que dijeron. claro. Yo tengo mi tendencia mal, yo digo, es más, la voy a hacer a mi estilo. Recibo la instrucción de cómo cuidar el huerto del Edén, por ejemplo, o cómo enseñar sobre los peces del mar y todo ese cuento. Yo recibo la instrucción y digo, no, la voy a hacer a mi estilo. Pues si O sea, recibió él- la instrucción era porque debía hacerlo conforme a la instrucción. Ya tenía el conocimiento. O sea, sí, él ya tenía conocimiento de cómo era la decisión si él lo hacía o no lo hacía, que es diferente. Pues porque nosotros nos colocaron que Adán era un puritano, ¿sí? Y que Eva también era una puritana, y no, Es que si fuesen, ya venían caídos. si Lo- fuesen en ese sentido puritanos, pues no necesitarían instrucción, o sea, ¿para qué instrucción? Si fueran puros en ese sentido que uno creía o que enseñan de que ellos eran, pues, mejor dicho, qué sé Puros, yo. santos. Sí, puros santos, pues ¿para qué instrucción? Si eran santos. Pues la instrucción es para todo lo contrario, porque tiene que limitar algo, algún accionar. La ley limita Ah, ya eso. te entendí, Sí. sí, muy buena apreciación. O sea, la instrucción, la ley se la dieron para limitarlo, Claro. porque él hubiera sacado los peces y la cogerlos a patadas. Y le dijeron, vas a enseñar sobre los peces y ¿Y te van a cómo? enseñar cómo. ¿Sí? Ujú. ¿Me entendí? Sí, Ok, sí, sí. sí, pues. A pesar de que en la eternidad, entre comillas eternidad, ya había como tal un conocimiento natural y se infringió, al venir acá venimos prácticamente como, por decirlo así, en cero, y por eso nos tienen que indicar nuevamente el cómo hacer. Nos dicen los limitantes, porque nosotros vamos a destruirlos. O sea, nosotros venimos a este mundo, cero, digamos así, conciencia. Venimos a matarnos. Venimos destituidos de la gloria de Dios. Correcto. O sea, estuvimos en la gloria de Dios, un conocimiento ya previo que lo que Correcto. entiendo todavía. Y al llegar acá venimos es eso, destituidos en cero. En cero. Por eso dicen, es que se tiene que dar la instrucción de cómo hacer, porque si no fuera así, entonces ya sabríamos cómo actuar desde un principio o para qué estaríamos acá. sí, Claudia, estaríamos peor. O sea, como te dijera yo, somos tan ruines que tú no le das la instrucción, lo que tú acabas de decir, a Adán, y Adán coge y vuelve un zaperoco solo, solito, porque su tendencia es esa. Porque Adán hubiera podido decir, pero pues, y yo también cómo iba a saber. Sí, Sí, enseñaré, sí. pero ¿cómo? ¿Cómo? Entonces se cogió, pero yo no sabía, ¿sí o no? Pero mi tendencia me llevaría a destruirlo, no mejorarlo. Por eso Porque el ser humano vino caído, ¿cierto? Eso después es otro tema, pero voy a tocarlo, una vuelta. Yo creo que si aún con la Torah el ser humano destruye la naturaleza, ahora quite la Torah. Ah, no, sí, sin duda. Sin duda, si yo quito de un principio, es que todo genera en el principio, si no rompo ese concepto de que estos dos patriarcas, ¿cierto? Por no decir otra cosa, Adán y Eva, venían destituidos, si uno rompo eso y coloco a Adán rosadito, ¿cierto? Y a Eva de ojos verdes, mona, con cabello a la cintura, si uno rompo ese concepto me queda difícil de ir para adelante arrancar lo tenaz que ha sido. Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Por cuanto el pecado entró en el mundo, no dice que no existía el pecado, dice que el pecado entró, pero ya existía. No dice que se creó el pecado o que se generó el pecado, no, el pecado entró en el mundo. ¿Sí tienen la diferencia de todo? Y tiene lógica porque si el pecado fuera aquí en el mundo, pues Dios nos destruye y ya. Destruye toda la humanidad y ya. Pero no, porque el pecado fue allá. Correcto. Le tocaría arrasar con las almas y todo, que es lo que va a hacer el día del juicio final. Destruir las almas que él sabe que no son escogidas. Pero si el pecado fuera aquí en la tierra, pues él sencillamente destruye a Adán y Eva y ya. Se acabó el pecado. Claro. La problemática es con una vaina que está en un espacio de tiempo, todos vueltos nada, y que necesitamos hacer un tikkun o una regresión a nuestro origen, porque todo fue, incluyendo el universo, por eso la palabra es cosmos, de tal manera amó Dios
al cosmos. Dice, y la creación gime a una por su restauración. Dice, eso dice Shaul. Eso es profundísimo. Porque todo tiene chispa divina. ¿Qué es Y ella auna? busca eso. Busca volver otra vez reinsertada. ¿Qué es gime a una? Ya está en mancomunación. Todo destituido. Todo. Todo está igualmente caído. Todo está caído. Cosmón. Por cuanto Dios amó al mundo y la palabra Sí. es cosmos. Cosmos. Por tanto, Dios ama al cosmos. Por eso habla de que la creación tiene que ser restaurada hacia este costado, volver. Por eso dice cielos nuevos y tierra nueva. Porque nosotros nos enseñaron todo mal. Nos enseñaron que ellos eran puros y que vinieron y pecaron. Oiga, no puede. Lo que no estaba impuro, ¿qué cosa era? Había una cosa de hacer un ajuste. Su Nechamat, igual que la mía y la suya, vienen como caídas. Y vienen a un cuerpo que es hecho de la tierra. Ese no tiene ningún problema. Ninguno. Mete usted algo caído, entonces eso, la Nechamot viene caída, destituida. Le hacen un cuerpo, un caparazón, ¿Qué es la Nechemot? el espíritu. Lo meten acá. Él es caído, ¿cierto? Por lo tanto, tiende a dirigir ese cuerpo hacia la parte caída. Por eso Eva dice 5 mentiras. Y por eso a Adán le preguntan, ¿y usted dónde está, señora? ¿Quién le enseñó a usted? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y a Adán, ¿quién le enseñó eso? ¿Sí o no? Entonces, él viene aquí y está contaminada la Neshamot. ¿Qué falta contaminar? Para que esto sea un total contamine. ¿El cuerpo? El cuerpo. ¿Cómo se contamina el cuerpo? ¿Qué pasa si él no hubiera contaminado el cuerpo? Tendríamos un delincuente eterno. Es decir, Adán estaría pasando por aquí, con un costalito. Porque esa el sería... cuerpo muera. Necesita que el cuerpo muera. Que se dañe con el pecado. Y, correcto. Entonces, ¿qué necesito? Ponerle algo para que eso se contamine. ¿Qué fue lo que le dio? Un árbol, un fruto físico. Es que lo de la muerte del cuerpo estaba predeterminado. Todo estaba predeterminado. Entonces, ¿qué hace con ese pequeño cuerpo? Si uno coge y lo tique y lo contamina. ¿Lo contamina cuándo? Ciertamente. El día que este árbol comieres, ¿qué cosa? Morirás. Sí. Y entonces su cuerpo empieza a ¿qué? Decir, ahora, eso lo inventó Rachitu. O sea, Rachitu hicieron eso, o sea, morirás. No, bueno. Entonces, entra el cuerpecillo, se contamina el cuerpo y dice, los dolores de tu preñez serían ¿qué? Aumentado. Ah, eso quiere decir que sentían dolor. ¿No? Sí. ¿Vale? ¿Y qué hace con el cuerpo? Empieza a deteriorarse. ¿Cierto? Y empieza ¿a qué? A morir. Pero adentro de él estaba un delincuente. Entonces hicieron el paquete completo. El cuerpo caído. Y la Nechamot también. Si no contamina el cuerpo, no pone ese arbolito, Adán estaría por aquí dando vueltas con una fría. Esa es su tendencia, ¿no? Hacer el mal y no el bien. Está destituido de la gloria de Dios. Nosotros pensamos que él estaría por aquí, no sé, dando el mensaje de Dios, de paz y amor. ¿No? O Eva, ¿qué hizo? Sí, alguna vez en la charla esa de las 6 mentiras, que hay otra charla por ahí que después dice, Eva montó un mundo, un universo completo, cuando Satanás le dijo, el día que comieras, porque él sabe que el día que tú comieras serás igual a Dios. Eso se lo recordó, porque Eva ya se ha montado como Dios. Por eso toda la explicación que le da Eva a Satán
es una explicación, ¿cómo? Prácticamente de Dios. De que ella se cree Dios. Por eso modifica. ¿Por qué modifica? Porque ella ya ha hecho el plan acá. Por eso dice, ciertamente el día que comieres, con que el día que comieres de todo árbol, ese no, el día que tocares. Y él nunca dijo eso, que tocara. Ella se lo incrustó, ¿no? Ella le anexó eso. ¿Por qué? ¿Por qué le anexó eso? Porque se creyó Dios, dando órdenes. Dando órdenes. ¿No puede ser mala instrucción de Adán? Puede ser, ¿no? Pero la escritura dice esto, por cuanto Eva fue engañada y no el hombre. Dice el texto. ¿Ve todo como cambia? Y entonces viene la perversidad. Dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. Rarísimo, porque la mujer pareciese que fue la primera que pecó. No, porque la mujer, Siempre engañado. 1 Timoteo 2:14. ¿qué dice? Y Adán no fue engañado, Mm, sino que la mujer, siendo engañada, pero, incurrió en Juan, transgresión. mira lo que dice. Y Adán no fue engañado, Adán no fue engañado. Sí, ¿no? sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí? A ver. Pero yo, En transgresión, si había ley. El pecado es transgresión de la ley. Claro, Si había ley. porque le dieron la instrucción, no cómo. No comerás de la... Le dieron la ley. Y le dieron una ley cómo, para redondear toda nuestra charla. ¿Cómo era la ley? Oral. Sí, porque es que está como... Es que es chistoso porque los juguetes dicen que ya le entregó un rollo, el Sefer Yetzirah. Sí. ¿Adán? Adán. Y le llaman así el libro a Adán, que ahí están las claves para gobernar la naturaleza y eso. Eso quiere decir que si Eva fue engañada, entonces ella entendía la instrucción. O sea, si ella fue quien transgredió, ella entendía la instrucción. O sea, la entendía bien. Ella sabía cuál era. Que se estaba haciendo era otra cosa. Gracias, hermana, por evitarme el dolor. Y no es machismo. Tanto que bajó a Jehová como Dios. O sea, ella no dice Jehová me dijo, o Jehová dijo. Dijo Jehová, Dios dijo. Dios O dijo. sea, bajó la ordenanza. Dijo, yo estoy al igual que Ella Dios. nunca dijo Jehová, dijo Dios dijo. ¿Se acuerda que lo vemos aquí? Que ella no coloca el nombre sagrado, sino Yuhei Bajei, sino coloca Elohim. Dios. De nada, ¿no? Y arriba empieza con el nombre sagrado. Bueno, hago otra pregunta que nos vamos. Quedamos en Devarim 12:21. Terminamos con este. Jeremías 17, 21, 22. Jeremías 17. Sí, en el 3:3 de Génesis, Eva dice, Dios nos dijo. No dije Jehová dijo. Y él metió la cola a Adán. Ella. Pero no caía Dios nos, sola. Dios nos dijo. pero en el hebreo es así. Sí, sí, señor. Hace el cambiazo. Arriba viene hablando de Sí. Jehová y un momento otro ya dice Dios, lo bajó. Bajó de nivel. Porque el que da órdenes no puede ser Dios, el que da órdenes es Jehová. Dios no puede dar órdenes. Jeremías 17, 21, 22. ¿Qué dice? Pero si entendimos algo del alguito del huerto, sí, eso es fuerte, ¿no? Hay cosas que no tienen nada que ver con lo que se enseñaron en la iglesia. Ni parecido. 21. Ni los cuentos de los hermanos Gris. Nada. Ni los testigos de Jehová, ni los mormones. Nada. Eso sí, pues, aquí lo aprendimos en un tiempo largo y nos faltan, porque hay cosas muchísimo más ocultas. Pero ahí entendimos que nosotros habíamos sido destituidos y vinimos destituidos. Nosotros no vinimos a... Los perros dieron una patada, nos sacaron del huerto del Edén. Sí, que no era un espacio geográfico, sino un espacio espiritual. Ciertamente estarás conmigo en el Paraíso. en el paraíso. Entonces, Entonces, hola, el mundo venidero. Y el paraíso, que es un lugar físico, pero no es este mundo. Dice Jeremías 17:21. Así ha dicho Hashem: guárdense a ustedes mismos, no trayendo cargas en el día del Shabbat para introducirlas por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen carga de sus casas en el día del Shabbat, ni hagan obra alguna. Más bien santifiquen el día del Shabbat, como mandé a sus padres. ¿Dónde está ese texto en la Torá?
De las cargas. ¿Por qué Jeremías, miren todos los años que han pasado, y por qué Jeremías dice eso? No tiene concordancia. Pues, por Éxodo lo menos 28, 10, Deuteronomio Dice 5, la Sí, Lucía. sí lo tiene. 14. No, pero eso es lo del chaval, lo de santificarás el día de reposo. Pero lo de las cargas no. Es que le pregunté lo de las cargas, ¿cierto? ¿Cómo? Sí. Le pregunté lo de las ¿Y cargas. qué es carga? Búscalo en hebreo, era algo genial. ¿Cuál era la carga? Sí, Carga. sí, carga. Masa, ¿Y eso es? tributo, peaje. Búscalo en Dice el, cantar, cantar, Tanto carga. maldición. búscalo en el tu hebreo, en el de ese que es como lengua. Porque en eso se da eso, tributo. O sea, como que no vas a traer plata. Y nos enseñan siempre como si fuera un lecho. Y dice tributo. O sea, asuntos comerciales. Ya vamos a verlo. Para que no- Dice la profecía cantada, canto, cántico, tributo. Como para pagar algo. Exacto. Y nosotros decíamos que era como una carga, y es plata. Realmente el hebreo de entrada dice que es billete. Sí, como para pagar algo. Es que no ¿Cómo? especifica, lo deja como muy abierto en el inglés, como para pagar algo. porque- Sí. Pero si tú lees todo el texto, habla de Jeremías como entrando a la ciudad, como para hacer transacciones comerciales. Ujú. ¿Sí? Sí, Y porque eso, es la entrada y a la salida. correcto. Y mira, Claudia, que eso no está en la Torah. Como especificado como tal, que no eran las transacciones comerciales, no. ¿Eso qué quiere decir? Que eso fue una ¿qué? Ley oral. Una tradición. Entonces, recapitulando nuevamente al principio de nuestro tiempo, es que hay muchas cosas de interpretación como los jueces, que hay muchas cosas donde dicen los jueces les enseñarán, ¿cierto? Como los sacrificios que aprenderán a matar una vaca en su casa, pero no la van a matar con choques eléctricos ni con un tejazo en la cabeza, Martillazos. sí, un balazo o algo así, sino que reciben ¿qué? Instrucción. Esa instrucción no está en la Torah. Entonces esa instrucción, ¿cómo se ha llamado? Oral. Y por eso se le ha llamado ¿cómo? La Torah oral. Pero si es correcto llamarlo Torah ahora, Lo que pasa es que la palabra Torah tiene se me olvidó el hebreo, mano. pues Torah. No. Tiene es Torot. Torot Las Meyesel. leyes. Torot Meyeselev. No es Torah, sino eso que sale de nuestra boca. Torot no sé, Meseleyev, algo así es que se llama. A la tradición, a la Torah oral, a la instrucción. Porque es que Torah no solamente es ley, es instrucción. ¿Sí? De pronto estaríamos en estado de polémica que si limitáramos Torah a luz, entonces la luz oral, entonces ya quedaría como bicho neto, sí, como muy tenaz. Pero les llevo el término, pero sí sé que es Torot, T-O-R-O-T, Torot. Leyes. Todo de leyes. Sí, que no tiene que ver con Torah como su compendio, escrito. ¿Hay alguna pregunta al respecto de la Torah oral? Porque vamos hasta ahora aquí, esta vez es un pequeño introductorio, que hemos hablado de mil cosas hoy, ¿sí? Pero Pero en lo posible se tiene que tratar de cumplir lo de la Torah ahora, ¿cierto? vamos a eso. Por ejemplo, el Kippur. La Kippur no habla la Torah del Kippur. Pero digamos, yo luego a lo que usted ahorita decía, como que lo de las leyes de los rabinos o algo así. Pero usted ahorita está diciendo que ellos debían enseñar, y eso es como un mandamiento de ley. Entonces, digamos, ellos se pegan de eso, que hoy en día. Ah, ya, ellos se pegan de eso. Pero yo también no podría hacer que una instrucción que yo aquí en el grupo se nos vuelva ley. Entonces, por ejemplo, esto, vamos a hablar de los ISIL, ¿cierto? Para mí los ISIL los cambié, ¿sí? Entonces, se están hasta cambiando ellos solitos también, desbarmando. Entonces, eso tiene, yo lo hice así, le dije a Geraldine, hágale 2 cositas azules. El otro tiene 3. El de ustedes, no, el suyo tiene cuántas? 4. Bueno, ¿sí me entiendes? Dije ¿Cómo así? Ah, no, 5, 5. 5. 5, 5. 5 más 8, 13, más el nombre sí, que es 600, se le da 613. Sí, que son 613 mismo. Entonces yo vendo mi sisí blanco con azul. Entonces yo le dije, no, hágale 2 bolitas. Que sean 2 bolitas, un cuadrado ya. 2 bolitas. Que son las 2 casas de Israel. Eso sí. ¿Sí? Entonces,
Perdón, las dos casas, no las dos cosas de Israel. ¿Dije bien? Sí, las Sí, dos ya casas. Sí, Tal sí, sí, cual. las dos casas de Israel, tal cual, ¿cierto? Y los números tienen otra cosa que yo saqué por números, ¿cierto? Entonces, esos son mis sí. Entonces cualquiera dijera, no, son así. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué un rabino lo estableció así? Que son 5 unos más 8 unos más 5 más 8, 613 y el hilo, cuando el mandamiento usted lo ha leído, colocarás un hilo azul, no hay necesidad de blanco. ¿Sí me van a entender? En no tenernos, digamos. Exacto. Pues, Entonces, eso es lo que me critican a mí, ¿sí me entiende? A veces les produce un poco de molestia porque yo digo, pues voy a hacer así. No es como para llevarle la contraria a los otros, no es porque lo siento, porque lo creo. Como un platico que tuvimos aquí 13 y 4 años, que eran los 8 punticos de Pesach, ¿sí? Tal como los judíos ortodoxos, y un día comiendo dije, ese platico se va para el joropo, no va más. Vamos a servir lo esencial. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que dice Pesach? hierbas amargas Hierbas amargas, matzot, y el y si cordero, bueno. si hay cordero, no hay necesidad, porque, bueno, podríamos comer cordero. Y la carne sería sudada, la de ácimos, y carne asada, ¿cierto? La de Pesach. Pero eso sí es Torah. ¿Cómo? Eso es Torah. Sí, eso es Torah. La carne, Pero esos pero tres si tú cosas vas, esenciales, Ah, no los 8 puntos. correcto. Sería bueno hasta cierto punto, ¿por qué? Porque yo podría hacer algo dictatorial. Lo hacen y es así. ¿Y por qué es así? No, porque en tal corte rabínica se hizo así. Sí, pero la Torah no dice eso. No, es que nuestros sabios, y la enclausustan, ¿sí? Nuestros sabios dijeron, y es que yo soy bruto, ¿o qué? ¿O ustedes no son lo suficientemente inteligentes, o qué? Como para cumplir un mandamiento con mayor luz, brillo, o con el mismo luz y brillo, pero paralelo, sino que tiene que ser como ellos dicen. Puede ser, pero como les dije, yo también tengo mi talit. Esos talit son de ¿qué año? De por sí son de corte central europeo. ¿Sí? Rusos. Yo no soy un antitradicionalista. Tampoco voy en contra de las escuelas rabínicas porque aprendemos muchos de ellos. Pero yo no me voy a cargar aquí a poner un hilo rojo, la manita de Miriam. ¿Sí? La mesuzá, por ejemplo. La mesuzá hay que hacerla. Y entonces aquí una vez dije, pero si el mandamiento dice, Escribirás. te escribirás, escríbala. Y las escribirás. Las Eso escribirás. implica que no deberíamos, en mi interpretación, por ejemplo, no imprimirlas, Pero digamos, la tradición escribirlas. también es tocarla siempre que entran las Ah, eso es una tradición. Sí. Y aquí lo hacen muchos. A mí se me olvida. Nuestra forma de interpretar la escritura, y termino ahí, la forma como nosotros vemos aquí las escrituras, las interpretamos es de esta escuela. Es que nací. Es decir, creemos sombras, espíritus, brujería, hechicería. Creemos en la parte mística, que hay otro mundo que se mueve. ¿Sí? La sefardí no cree en eso. La gran escuela, o hay muchas escuelas sefardíes que no creen eso. Que existan demonios, liberaciones y cosas por el estilo. Bien, hermanitos. Entonces vamos a ver, damos gracias al Creador.